Y bueno, bienvenidos, como digo, a este webinar. Creo que estáis prácticamente todos, si no son todos. En este webinar vamos a tratar cómo debemos conectar Power BI con una aplicación, con una API en streaming, ¿vale? Antes de todo, recordaros que en el menú, en la parte izquierda, ¿vale?, de vuestra pantalla, lo que estáis viendo en el Zoho Meeting, podéis ver una interrogación donde podéis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas, inquietudes, ¿vale? Y al final de la presentación las iremos resolviendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os comentaba, en este webinar vamos a ver cómo debemos conectar Power BI, esa herramienta que tenemos todos en la cabeza de Business Intelligence, que muchos de vosotros la utilizaréis o que todavía no la utilizáis, pero estáis pensando en utilizarla. ¿Cómo la puedo conectar? Con una API en streaming, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo de una API en streaming que en este caso es de geolocalización. Pero veréis cómo todo esto se puede aplicar a otras aplicaciones muy distintas, que nos den información muy distinta o datos muy diferentes, ¿vale? Pues para empezar, primero, ¿vale?, me voy a presentar, ¿de acuerdo? Mi nombre es Daniel Larcocha, alguno de vosotros igual ya me conocéis de anteriores webinars, y si no me conocéis, pues encantado, ¿vale? Soy analista senior de Business Intelligence en GoLive. Ya conocéis GoLive como consultora tecnológica. Tenéis nuestra web donde podéis ver todos los productos o servicios que ofrecemos, ¿vale? Ahí tenéis también mi contacto de mail y tenéis mi número de teléfono por si os surge alguna inquietud, alguna duda en cuanto a este webinar o en cuanto al mundo del Business Intelligence, de Power BI o de otras herramientas, podéis contactar conmigo sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar este webinar, vamos a hacer un repaso de algunas presentaciones donde vamos a repasar conceptos importantes, ¿vale? Conceptos interesantes para entender el mundo del streaming y para entender este mundo del streaming en Power BI. Y luego ya pasaremos a hacer esa aplicación o a hacer esos ejemplos en el propio Power BI, ¿vale? Pues vamos a entender qué es el streaming y para qué sirve, ¿vale? Habréis oído hablar 20.000 veces de streaming. Igual algunos sabéis mucho más que yo, otros igual no lo conocéis. Pero vamos a repasar los principales conceptos que nos hacen entender qué es esto del streaming. Vale, vamos a pensar que necesitamos transmisión en directo, transmitir datos en directo, ¿de acuerdo? Es decir, el streaming es necesario transmitir datos en directo, ¿vale? Y a la vez que se consumen los datos es cuando se están descargando. Es decir, yo no descargo una canción, la guardo en mi teléfono móvil y después la consumo. No, a la vez que yo estoy descargando esos datos, los estoy consumiendo. No guardo esos datos, sino que los descargo y los consumo en el mismo momento. ¿De acuerdo? Y por tanto, se necesita una corriente continua de estos datos. Una corriente continua, que haya una transmisión continua de datos y que no exista interrupción de esta transmisión, ¿de acuerdo? Es decir, que se transmita constantemente los datos, ¿vale? Muchos os sonará esto para películas, series, música, es decir, cuando hablas del mundo del streaming, a todos nos viene a la cabeza o bien Netflix o bien Spotify. Es de lo que vive Netflix, es decir, tú no te descargas una película, la guardas en tu PC, la guardas en tu televisor y después la ves. No, en ese mismo momento en el que estás viendo la película, estás consumiendo los datos de Internet, ¿de acuerdo? Entonces, no tienes esos datos guardados en tu dispositivo, sino que los consumes a la vez que los descargas y la corriente es continua, no hay interrupción de esos datos, es una transmisión en directo, ¿de acuerdo? Pues además de poder aplicarse al mundo de las películas, de las series, de las músicas, también lo podemos aplicar a otro mundo, al mundo de los datos. ¿Y dónde hay datos? En cualquier sitio, en cualquier empresa. Cualquier fuente nos puede dar datos. Y por ello nos surge una palabra y un concepto que encuadra muy bien con el streaming y que es el IoT, el Internet de las cosas. Es decir, el IoT no existiría si no existe el streaming. Si no existe la transmisión en directo y si no existe una corriente continua de los datos, no podría existir el IoT, ¿vale? Entonces, algunos de vosotros ya sabréis lo que es IoT, ya sabréis lo que es el Internet de las cosas.
Incluso alguno de vosotros ya tendréis o realizaréis proyectos de IoT, pero vamos a repasar qué es el concepto del IoT para aquellos que no estéis todavía familiarizados con él, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el IoT? Vale, pues una palabra muy bonita en inglés, porque nos gusta mucho, el Internet of the Things, el Internet de las cosas. Vale, muy bien, pero ¿qué es eso del Internet de las cosas que es tan precioso? Vale, pues vamos a pensar que necesitamos una interconexión digital de dispositivos. ¿Quién no tiene un termostato en su casa que le marque la temperatura? Vale, pues todo el mundo. Y ahora es más, hay muchos termostatos que van con el teléfono móvil. Yo puedo programar mi termostato o yo puedo recibir una alerta cuando mi temperatura del domicilio baje por debajo de unos determinados grados o suba por encima de unos determinados grados para encender el aire acondicionado. Muy bien, pues esa interconexión de esos dos dispositivos es lo que primero se necesita en el IoT. Es decir, para que exista un Internet de las cosas se necesita interconexión digital de dispositivos, de uno, de dos, de los que sea, ¿vale? Pero una interconexión digital, ¿vale? Eso es la primera pata que necesitamos para el IoT. Ya os daréis cuenta que hay muchas cosas de vuestro entorno que están interconectadas entre sí, muchas con el teléfono móvil, ¿vale? Quien no tiene una Rumba o conoce un Conga, ¿vale? Que está conectado con el teléfono móvil, Internet de las cosas, ¿vale? Ahora hasta neveras que están conectados con el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Entonces, para entender el IoT, la primera pata que necesitamos es esa interconexión digital de dispositivos. Es decir, para comenzar un proyecto o para desarrollar IoT, el primer ámbito o lo primero que aparece en nuestro flujo es que necesitamos de un sensor que permita medir el entorno. Y un sensor no tiene por qué ser un termómetro, puede ser cualquier sensor que reciba datos del entorno donde está. Es decir, el termostato de nuestra casa sería un sensor. También ese termómetro que se mete a una finca para ver la temperatura, para ver la humedad de la tierra. Ese es un sensor. Es decir, está recibiendo datos de ese entorno. Y, por tanto, recopila todos esos datos. El segundo pata del flujo es, después del sensor, ese sensor nos recopila unos datos y nos guarda esos datos. No sería nada si esos datos no se transfieren, si esos datos no se emiten. Estos sensores tienen que estar bien conectados vía Bluetooth, bien conectados vía Wi-Fi, para poder emitir esos datos que están recopilando de su entorno. Ese sensor que tenemos en la nevera para recopilar si tenemos la comida suficiente, ese sensor que tenemos en nuestro termostato para recuperar los grados que hace en casa, tiene que emitir esos datos. Y se pueden emitir esos datos a nuestro teléfono móvil, a una aplicación, donde se analicen esos datos, donde en función de los datos que estemos recibiendo se puedan tomar decisiones. Y es más, en función de esos datos y de esa toma de decisiones, se puedan tomar acciones. Es decir, en nuestro ejemplo del termostato, nuestro termostato ha recibido que tiene unos grados, ha bajado por debajo de unos grados, nos emite esos datos, analizamos esos datos y se puede activar el termostato para que se encienda la calefacción. Ese flujo tan simple que hemos explicado con un termostato, que se podría explicar con cualquier otro sensor, es el que conforma el IoT. Por eso os decimos que no puede existir IoT si no existe en datos en streaming, es decir, si no existe esa transmisión en directo de los datos. Muy bien, espero que habéis entendido bien estos dos conceptos porque son con los que vamos a trabajar en Power BI. Y antes de ver el streaming en Power BI, vamos a recopilar o vamos a recordar qué dos formas de conexión de datos tenemos en Power BI. Bien, tenemos dos tipos de formas de conexión de datos. Bien por flujo de datos o conjunto de datos, es decir, la histórica que utiliza Power BI, y por conjunto de datos de streaming, que es donde nos vamos a centrar hoy. Muy bien. Para comparar estas dos formas de conexión de datos, vamos a ir repasando diferentes cosas. Lo primero, el origen de los datos, es decir, ¿de dónde puedo recibir los datos?
Muchos de vosotros ya trabajaréis con Power BI y veis que los flujos y conjuntos de datos nos permiten recibir datos de múltiples sitios, es decir, desde un TXT, desde un Excel, desde una base de datos de Oracle, por ejemplo, si tenéis un RPD Edwards, desde una base de datos de Access, desde una base de datos de PostgreSQL, de Azure, de Microsoft, etcétera, etcétera, etcétera. Desde una página web, cualquier origen de datos podemos recibir en Power BI esos datos. En cambio, en el conjunto de datos de streaming nos centramos en una API que va a recibir esos datos, simple y llanamente, ¿de acuerdo? Cuando comparamos por la actualización, aquí es donde está la pata importante del conjunto de datos en streaming. Porque si nosotros queremos poner una actualización automática que se haga de los datos, en el caso de la conexión tradicional de Power BI, que es por flujo de datos y conjunto de datos, como máximo podemos poner una frecuencia diaria y dentro de la frecuencia diaria podemos poner repeticiones de actualización de datos, hasta máximo 7. Es decir, si ponemos desde la 1 hasta las 7 de actualización de datos, no podemos poner más. Es decir, lo vamos a tener actualizados nuestros datos cada hora, desde la 1 hasta las 7, pero no antes ni posterior. Entonces, no hay una actualización constante de los datos, sino que se actualizan los datos como máximo, ya os digo, 7 veces dentro de un día. Entonces, no existe esa actualización o esa transmisión en directo, que sí que existe en los conjuntos de datos en streaming, porque es una transmisión en directo que se hace por medio de la API. Es decir, la API recibe los datos y te los presenta. Recibe, te presenta, recibe, te presenta. ¿De acuerdo? Entonces, si comparamos estas dos formas, la forma tradicional de conexión de datos, que es por medio del flujo o conjunto de datos, y el conjunto de datos en streaming, cada uno tiene sus patas o sus ventajas, ¿vale? Por supuesto, la gran ventaja que tienen los flujos de datos y conjunto de datos es todos los orígenes que podemos traer, mientras que en el caso de conjuntos de datos en streaming está pensado para que sea en streaming, es decir, para que sea esa transmisión en directo tan necesaria para nuestros proyectos de IoT, ¿de acuerdo? Entonces, una vez entendido esta pata o esta nueva forma de conexión o conjunto de datos en streaming, vamos a ver cómo se aplicaría, ¿de acuerdo? ¿Cómo se incorpora esta conexión en Power BI? Muy bien. Pensamos que tenemos un sensor, ¿vale? Tenemos un sensor que nos recoge unos datos. Tenemos un sensor de un termómetro de tierra que lo metemos para recuperar la humedad y para recuperar la temperatura, ¿vale? Entonces, ese sensor está recibiendo información cada minuto de esa temperatura y de esa humedad, ¿vale? Muy bien. Recopila esos datos y necesitamos haber creado en Power BI una API, que ya veréis ahora cuando la creemos lo sencillo que es por medio de un conjunto de datos en streaming. Eso nos publica una URL, por tanto, ese sensor tiene que estar conectado con esa URL para enviar esos datos, ¿vale? Por medio de unos parámetros. Muy bien. Cuando ese conjunto de datos en streaming recibe esos datos, ya podemos nosotros mismos crear un informe a partir de ese conjunto de datos con pues, los diferentes KPIs que queramos o los diferentes gráficos que queramos para ir presentando esa información. Lo he dicho ahora mismo con un caso de un proyecto de un termómetro en la Tierra, pero se puede hacer con cualquier tipo de sensor que estemos pensando o cualquier tipo de software que nos emita datos. Por ejemplo, un GPS de geolocalización de transportistas que nos emita los datos de la longitud y la latitud donde está ubicado un determinado transporte, un determinado camión, ¿vale? Esa es la forma en la que vamos a incorporar este conocimiento de streaming en Power BI. Muy bien, y para repasar un poquito lo que vamos a hacer ahora en Power BI, he apuntado aquí los 3 conceptos que vamos a ver, ¿vale? Vamos a crear un conjunto de datos en streaming. Vamos a crear esa API y veréis qué fácil es, ¿vale? Una vez creada esa API, os voy a enseñar un ejemplo que se hizo con un sensor, ¿vale?, de geolocalización. En este caso no estamos hablando de un sensor de termómetro de tierra, sino un sensor de geolocalización. Ese aparato GPS que lleva, por ejemplo, un camión y que emite esos datos y los recibe Power BI, por tanto, podemos saber dónde están en cada momento nuestros transportistas y cuál fue su ruta hace 2 semanas, por ejemplo, ¿vale? Porque podemos guardar esos datos. Y por último, también así brevemente,
os vamos a decir que geolocalización, ahora mismo, ¿quién no tiene una cuenta de Google? Todo el mundo está geolocalizado y si sabéis, en vuestra cuenta de Google guarda una cronología, ¿vale? Guarda una cronología en Google Maps. Pues esa cronología se puede importar a Power BI y, por tanto, la podríamos diseñar o podríamos analizar esa cronología que hemos hecho, ¿vale? Entonces, vamos a escapar ahora de aquí y vamos a meternos a Power BI. Supongo que veréis mi pantalla de Power BI. Si tenéis algún problema me decís, ¿vale? Muy bien, vale. Veo que sí, que se ve, me comentáis por aquí. Vale, perfecto. Entonces, ahora en esta pantalla de Power BI vamos a crear un conjunto de datos en streaming. Para ello, solo necesito una cosa, estar dentro de un área de trabajo, ¿de acuerdo? Yo me voy a meter, o creéis una nueva área de trabajo, yo me meto a una que tengo ya creada, la de GoLive, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte de arriba, cuando ya estoy dentro de un área de trabajo, me aparece un botón que es crear, desde donde puedo crear un flujo de trabajo o desde donde puedo crear un conjunto de trabajo normal. También puedo hacer desde aquí un conjunto de datos en streaming. ¿De acuerdo? Vamos a apretar y nos aparece estas formas. Un análisis de transmisión es algo en lo que está todavía investigando Power BI, no hay nada publicado, ¿de acuerdo? Solo aparece el logo. Un PubNav, no sé si conocéis alguno la página de PubNav, es como una página donde hay diferentes sensores que están instalados en diferentes sitios, ¿vale? Y van emitiendo información, ¿vale? Tú puedes darte de alta, hay que pagar, ¿vale? Y podrías engancharte a esos sensores, ¿de acuerdo? Es como la API que vamos a hacer nosotros, pero sin tener nosotros el sensor, utilizando un sensor que está publicado por PubNav, ¿vale? Hay algunos que están abiertos, ¿vale? Que son gratuitos, pero veréis si os conectáis que son muy básicos. Entonces, para nada que necesitarías ya pagar una cuota mensual para utilizar los sensores que son tochos de PubNav, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hacer, en este caso, una API, ¿vale? Entonces, seleccionamos API y le damos a Siguiente, ¿vale? Y aquí nos dice, nuevo conjunto de datos de transmisión, ¿vale? Requerido, el nombre del conjunto de datos, el nombre que le queremos dar. Pues le voy a llamar ejemplo, ¿vale? Ejemplo webinar. Muy bien. Y ahora vamos a pensar en este ejemplo que habíamos hecho de un termómetro que lo metemos en nuestra tierra y nos va a recuperar la temperatura y la humedad, ¿vale? Y esa información queremos que nos la envíe. No tenemos solo una finca, tenemos 10, 20, 30, 40, es decir, tenemos diferentes termómetros en diferentes sitios. Por tanto, ¿qué parámetros nos va a enviar el termómetro? Uno nos enviará el termómetro que es. Otro nos enviará, por ejemplo, la temperatura, la humedad y la fecha y hora a la que nos está enviando esa temperatura. Vale, pues son esos parámetros los que tenemos que crear aquí para que se envíe esa información a la URL en formato y con esos parámetros incluidos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, pues el ID del termómetro. Muy bien. En este caso lo voy a dejar como texto. El formato puede ser o bien texto, número o data time. Lo dejo como texto para pensar que el ID puede ser alfanumérico, por ejemplo, ¿vale? Luego vamos a meter la temperatura. En grados Celsius, pues le daríamos que es número, ¿vale? Vamos a meter el grado de humedad. Vamos a decir también que es un número. Y vamos a meter el campo de la fecha y la hora, ¿vale? A la que nos está emitiendo esta información, un data time. Muy bien, pues lo que nos va a crear es una URL donde nosotros podremos pasar estos parámetros, es decir, nuestro sensor tendría que emitir estos parámetros. Y esta parte que aparece aquí abajo, que parece muy nimia y no muy importante, dice análisis de historial de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tenemos activado esto, no solo estamos recibiendo los datos, sino que los estamos guardando. Es decir, yo puedo recibir los datos y ver en un informe la temperatura que tiene en este momento la finca. Vale, pero no podré ver la histórica. Si yo actualizo esto, si yo lo activo, me guardará esos datos históricos. Es decir, podré ver la evolución temporal con ese termómetro, con ese GPS, con cualquier API que estemos creando para cualquier sensor que estemos creando. ¿De acuerdo? Entonces, le damos a crear
¿vale? Y lo que nos ha creado es ese conjunto de datos de transmisión donde la URL de inserción a la que tiene que enviar los datos el sensor es esta y el row sería esto. Es decir, aquí tenemos todo el código que ha generado y el formato en el que lo tendría que enviar el sensor. ¿De acuerdo? Entonces, ya veis lo sencillo que es. Ya tenemos aquí nuestro conjunto de datos, ejemplo de webinar, donde podemos volver a consultar la URL o donde podemos incluso modificar esos parámetros, ¿vale? Por si nos hemos confundido o queremos a partir de ahora incluir un parámetro más, ¿de acuerdo? Así de sencillo, ¿vale? Necesitamos el sensor y que esté conectado a vía Wi-Fi para enviarnos esa información a la URL. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos hecho un ejemplo donde hemos pensado que el sensor es un geolocalizador, es decir, un GPS. Vamos a pensar esa empresa de transportistas, esa empresa de transporte que tiene diferentes transportistas y que quiere saber en cada momento dónde está su transportista. Pues con un GPS que tiene en el camión, sabemos en cada momento dónde se encuentra ese camión, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo y se ha montado aquí un ejemplo de informe, ¿vale? Si vemos una pestaña de localización actual, pues tenemos diferentes transportistas, ¿vale? Y en este momento, ¿dónde están ubicados? Pues aquí. Estas pelotas se irían actualizando en función, se va moviendo el transportista, ¿de acuerdo? Recordamos que es en streaming, yo no tengo que actualizar nada ni se me actualiza cada hora, sino que se me está actualizando en todo momento. Si miro al transportista 1, pues vería que está en Calahorra. Si miro al transportista 5, ¿vale? Pues veo que está en la 23 dirección a Huesca, me parece. Puedo ampliar, disminuir el mapa, ¿de acuerdo? El formato de mapa, pues muchos ya sabréis que esto se puede cambiar en Power BI, se pueden hacer diferentes, se puede centrar, no centrar, eso es otra cosa. En este ejemplo, no solo estamos recibiendo los datos, sino que los estamos guardando. Por tanto, hemos creado aquí una pestaña de rutas, es decir, es posible no solo recibir los datos, sino guardarlos. Y, por tanto, podemos saber, por ejemplo, en este caso, la ruta que hizo un transportista para una fecha determinada. Es decir, nuestro transportista 1, en esta fecha, hizo esta ruta. Se movió desde Zaragoza hasta Calahorra. Y es más, hay un reproductor, hay un tipo de filtro muy chulo en Power BI que nos permite, para este tema de rutas o para este tema de cambios, todo lo que conlleve cambio temporal de hora a minuto, se puede reproducir cómo se ha realizado este cambio. Por tanto, se podría reproducir cómo ha ido el transportista en cada hora y cada minuto moviéndose en este trayecto desde este origen hasta su destino, ¿vale? Este es un ejemplo. Como he dicho, en este caso nosotros hemos utilizado un sensor, ¿vale?, que emite longitud, latitud y el ID de transportista y una fecha y una hora. Pero, como os he enseñado antes, lo hemos hecho con un termómetro o con cualquier sistema de sensor que nos permita enviar información. Power BI aquí ¿qué nos sirve? Como el recopilador de esa información y presentarlo de manera muy rápida. Es decir, es una herramienta, un software que nos permite representar esa información y recuperar esa información por medio de una API de manera gratuita, de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Y ahora sí que vamos a hablar muy rápidamente. Si lo tendría que explicar entero, sería no hacer un webinar de media hora, sino hacer un webinar de 2 días, ¿vale? Pero para que sepáis que también podemos incorporar la geolocalización o la cronología de localización que nos está haciendo Google Maps con nuestra cuenta de Google, la podemos insertar en Power BI, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en Power BI, ¿vale? Ahora me he conectado a Power BI Desktop. Primero de eso os voy a enseñar, dónde podemos recuperar nuestra cronología, ¿vale? Por los que no lo sepáis. Yo estoy conectado a Google Maps, eso sí, estoy conectado con mi cuenta de Google. Para ello, en mi cuenta de Google tengo que tener activada mi ubicación, ¿vale? Y en este menú de aquí me encuentro tu cronología, ¿de acuerdo? Pues me accedo a tu cronología. Por defecto se va a conectar a hoy,
al día de hoy. Como veis, no he andado hoy, pero ni ayer, ni antes de ayer, pues como la mayoría de vosotros, no nos movemos en este tiempo, ¿vale? Que tenemos. Entonces, voy a ir un poco de días atrás, me voy a ir a febrero para recuperar algún movimiento que haya hecho, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a febrero, por ejemplo. Vale, y aquí vemos, pues, este día, los movimientos que hice. Google me resume la cronología diciéndome, pues te mueves desde aquí, vas aquí en autobús, luego vas a pie, luego vuelves a este edificio y luego vuelves aquí donde pasas la noche. Muy bien. Y te va resumiendo esta información, ¿vale? En los diferentes trayectos que haces. Muy bien, pues esta cronología yo me la puedo descargar. Si le damos aquí, yo puedo exportar este formato a KML. Es algo similar al XML, pero no es igual. ¿De acuerdo? Entonces, lo exportaría y yo luego puedo incorporar, ¿vale?, estos datos al Power BI Desktop. Un segundo. Vale. Este es el transformador de datos, el Power Query que tiene Power BI. Entonces, veis que yo he navegado desde el origen, desde esos datos que puedo extraer en KML de Google Maps, hasta todas las transformaciones que he hecho de los datos para que me los presente de manera correcta Power BI. Muy bien, pues a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues hacer desde diferentes personas, ¿vale? Porque lo tengo conectado con diferentes personas, diferentes días que estoy metiendo la información, pues puedo ver la ruta que ha hecho una persona, pues me puedo contar los kilómetros que ha hecho en coche o en transporte urbano y cuánto tiempo ha estado en un determinado sitio, incluso esa cronología que yo veía de de Google Maps, también la puedo reproducir a Power BI, ¿vale? Y luego, pues también hemos hecho otro informe en cuanto a los lugares que ha visitado, pues un determinado día, ¿vale? O unos determinados días, qué lugares ha visitado una persona. Si yo me meto a ver solo el día 27, ¿de acuerdo? Pues veo los 2 lugares que ha visitado una persona y el tiempo que ha estado en cada uno de ellos. Es decir, en este lugar ha estado 13,08 horas, ¿vale? Por ello la pelota es mayor porque depende del tiempo que ha estado en ese lugar, ¿vale? Esto es un resumen muy, muy resumido, pero para que veáis la potencia que tiene Power BI también, porque nos podemos sacar toda aquella información de Google Maps que estamos generando nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, espero que os haya servido el webinar. Aquí acabado. Voy a leer ahora vuestras preguntas, ¿vale? Un segundo. Voy a leer ahora vuestras preguntas. A ver. Y vamos a ver si damos solución, os podemos ayudar. Vale. Vale, la URL que envía para la que se genera esta API, se genera desde Power BI, el conjunto de datos en streaming, ¿es privada o es pública? Vale, es pública, se puede enviar de manera pública. Quien tenga la URL y tenga los parámetros, se envía, ¿vale? ¿Y qué es necesario? Que el software tenga ese acceso a bien una red Wi-Fi o bien que esté conectado para enviar esa información URL. Es lo único que necesitamos, pero es público, ¿de acuerdo? ¿Dónde se quedan guardados los datos que recogen streaming? Se quedan guardados en nuestra cuenta de Power BI. Por ello es necesario que exista esa cuenta de Power BI Pro. Es decir, no se puede hacer con una cuenta de Power BI gratuita, ¿de acuerdo? A ver, más preguntas. Por la explicación inicial entiendo que para ver cualquier información de forma online en Power BI, la única forma es hacer ese conjunto de datos en streaming. Vale. Vale, muy bien. Sí, a ver, no es la única forma de ver datos online. Es decir, yo puedo conectar mi Power BI con un conjunto de datos con cualquier página web.
El problema es la actualización real de los datos. Es decir, cuando creéis un conjunto de datos o cuando creéis un flujo de datos, veréis la frecuencia con la que podéis publicar esos datos. Y veréis que esa frecuencia es limitada. Es decir, como máximo puedo tener una frecuencia diaria y dentro del día 7 veces. Yo lo puedo conectar con la página de la bolsa, con la página de las cotizaciones, pero no voy a tener las cotizaciones en cada momento, sino que tengo que darle a actualizar a mano. No se me va a actualizar automáticamente. ¿De acuerdo? Vale, pues a ver. Vale, preguntan por aquí. Hola, actualmente tengo un Power BI en donde coge datos de diferentes bases de datos y se actualiza cada 7 horas. Si quisiera que sea actualizado en streaming, debería cambiar de SQL a API. Bueno, dependerá también de tu origen, sobre todo, es decir, si tienes la conexión a API, pero sí, si quieres que se conecte a streaming, ¿vale? Tienes que cambiar la forma de conexión, ¿vale? Lo único, el problema es que verás que cuando creo un conjunto de datos en streaming, solo lo puedo conectar por medio de API, es decir, no lo puedo conectar por medio de otra base de datos de Azure o base de datos de SQL o base de datos de Oracle, ¿vale? No se puede conectar de esa forma. Y también un hándicap. Todo el conjunto de datos que se haga en streaming se hace en web. Es decir, no puedo hacer nada, absolutamente nada en desktop, ¿vale? Lo veréis. Cuando me creo el conjunto de datos en streaming, lo hago en web, no lo hago en el Power BI de desktop, ¿vale? Vale, pues veo que no hay más preguntas, así que os voy a poner de nuevo aquí mi contacto por si me he dejado algo sin contestar, ¿vale? Cualquier duda, esperad un segundo, a ver, que recupero el contacto. A ver. Vale. Cualquier duda podéis enviármela al mail, podéis contactar en mi teléfono móvil, cualquier inquietud, no solo con este webinar, sino con Power BI en general, con el mundo del Business Intelligence. Y también tenéis el contacto a posteriori de mis compañeros de comercial que estarán encantados de recibir vuestras inquietudes, ¿vale? Así que muchísimas gracias por asistir al webinar y espero que os haya servido, ¿de acuerdo? Muy buenos días.